Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, durante esta semana te estuvimos comentando algunos datos de empleos en anclaje en la provincia de Buenos Aires. A veces un número tiene mucho para ahondar detrás, para ir al detalle y también para poner en contexto. El dato es que en provincia de Buenos Aires subió respecto al trimestre anterior, trepó al 9,3%, después también tendrá su recorrido en cada uno de nuestros municipios. Pero hoy queríamos sumar una voz, un testimonio, poner en valor también el estudio o los estudios y el seguimiento que viene haciendo el Instituto Argentina Grande. Ellos están trabajando algunos conceptos de trabajo digno, pero también trabajo desprotegido. Y te diría que también haciéndose algunas nuevas preguntas sobre cómo está el mercado laboral en Argentina. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Candelaria Rueda, es encargada del área de trabajo digno del instituto, es socióloga y también ha tenido su recorrido, la maestría en la Universidad de General Sarmiento, que forma parte de Cruce y de la cadena. Candelaria, aquí te saluda Pablo Martínez desde Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarnos. Te agradezco los minutos de charla. Vos sabés que tengo como un montón de preguntas que son las preguntas que también se hacen ustedes en el estudio, que es bastante detallado y que me gustaría también preguntarte en este caso si crees que algunas son nuevas preguntas que nos tenemos que hacer para analizar el mercado laboral. Sí, pienso que sí, son nuevas y no tan nuevas, pero sí tienen cierta novedad y tienen que ver con que nuestra pregunta, nuestro foco, como bien decías, nosotros trabajamos en el Instituto Argentina Grande con varias preguntas alrededor de la desprotección laboral, además de muchos otros temas. El Instituto Argentina Grande es un instituto que nuclea equipos técnicos de Gabriel Catopodis y publicamos un informe trimestral acorde a los datos públicos del INDEC. Sí, esto es importante decirlo porque son procesamientos de datos que nosotros hacemos, pero son todos con datos oficiales publicados por el propio gobierno. Entonces, en este sentido, lo que venimos preguntándonos tiene que ver por la calidad del trabajo, porque si bien la tasa de desempleo tiende a ser el indicador más tradicional para hablarnos por la preocupación de perder el trabajo, este indicador tenía un peso específico en otros momentos de crisis económica. Por darte un ejemplo, en el 2001, ¿sí? La tasa de desempleo formal se mide de manera tal que le pregunta a la persona si trabajó al menos una hora remunerada en la última semana. Si la persona contesta que sí, que al menos una hora, esa persona no es desempleada, ¿sí? Claro. En todo caso será subocupada. Entonces, en un mercado laboral que en los últimos 25 años se fragmentó muchísimo, ni hablar con la posibilidad de trabajar algunas horas en una plataforma, con el crecimiento del trabajo informal, la gente empezó a asumir en determinado momento que quizás su trabajo eran las changas, digamos. Antes vos tenías la foto típica de la crisis de fines de los 90, era la fábrica con 6 cuadras de cola por una publicación para cubrir 2 puestos, ¿no? Sí. O la lista de desocupados. Bueno, hoy no tenemos esa foto. Lo que tenemos es muchísima gente ocupando y buscando juntar el peso del día en tareas súper informales o precarias o desprotegidas, le pusimos nosotros. Por lo tanto, ahí entonces, lo que cambió fue sí, las condiciones en las que se está trabajando. Exacto, y cambiaron las expectativas también de las personas, porque el desempleo no deja de ser una posición de expectativa. El que es desempleado es el que contesta, no trabajé una hora la última semana y estoy buscando activamente trabajo. ¿Qué pasa? Vos posiblemente estuvieras buscando un tipo de trabajo. Por ejemplo, entrar a una fábrica a trabajar, tener un contrato de trabajo. Bueno, hay mucha gente joven hoy que ya ha perdido esa expectativa y que si necesita juntar un mango, lo que hace es decir, bueno, mientras tanto salgo a pedalear o vendo medias en la calle o lo que fuera, y entonces no te contabiliza como desempleada. Mencionás, Candelaria, a los jóvenes porque además ustedes destacan que ese trabajo desprotegido, que me gustaría también
como detallar un poquito la categoría de Sí. trabajo desprotegido, está como anclado principalmente en los jóvenes. No te... ¿Ahí me escuchabas? Ahí te retomamos. Sí, se había cortado brevemente. Ahí Bien. te escuchamos bien. No, Esto de trabajo desprotegido. a ver, Candelaria, volvemos a la A ver. respuesta que se había cortado. A ver, ¿te escucho bien? ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho bien, ahí está. Bien. No, ahora te cuento cómo componemos este concepto de trabajo desprotegido, cómo lo medimos. Lo que un poco quería decirte es que la preocupación por este tema surgió por decir, bueno, además de medir el desempleo, tenemos que medir la calidad del trabajo que están teniendo los argentinos y las argentinas. Entonces, en ese sentido, la desprotección laboral, lo que hicimos fue decir, bueno, además de la variable central, que puede ser la formalidad o informalidad, ¿no? Porque eso no deja de ser el núcleo. Es Claro. decir, bueno, cuánta gente está formalizada, tiene aportes, está aportando en su jubilación, pero pues dijimos, bueno, ponele que te concedemos que hay gente que no aporta, pero que tiene una estabilidad porque trabajan, no sé, para afuera en temas de actividades y consultorías informáticas, lo que es el INDEC, ¿no? O que tienen antigüedad y son profesionales y no se están registrando. Viste que en un momento había mucha gente diciendo, bueno, porque hay mucha gente que trabaja, que sí, tiene más plata, pero no la registra. Bueno, lo que hicimos fue conceder varias cosas para decir, bueno, ponerle que hay gente que está protegida de otras maneras, por sus ingresos, por el tipo de trabajo que hace, por el sector. Bueno, igual, si yo saco todo eso, digo, bueno, los asalariados que tienen aportes están protegidos. Bueno, los que son patrones, según INDEC, están más protegidos. Los asalariados que quizás no tienen registro, pero tienen antigüedad y son profesionales y demás, bueno, por ahí que son protegidos. Los que están ocupados en actividad de programación están un poco más protegidos. Así todo, la tasa nos queda, para los últimos microdatos que publica el INDEC, casi en el 44% de los ocupados como que son desprotegidos. Que Lo es cual altísima, claro. es altísimo. Y esto sube aún un poco más para lo que es el Gran Buenos Aires. Esto te lo digo, entiendo que ustedes son parte del Gran Buenos Aires y también de las radios que intentan darle foco a este territorio. Y nosotros lo medimos aparte y lo que nos da es que en el Gran Buenos Aires esa tasa llega al 47.3%, Claro. la desprotección laboral. Entonces, bueno, esto nos habla de que ya no es un fenómeno aislado, los marginales, es la mitad de los ocupados están trabajando en condiciones donde no tienen ni aportes, ni capital propio, ni estabilidad, ni antigüedad, ni profesionalización. Entonces, bueno, tenemos un mercado laboral que está muy complicado, porque también habla de las posibilidades de movilidad que van teniendo los sectores y los ámbitos de trabajo y de ocupación. Y como vos bien decías, esto es muchísimo más alto entre la juventud, ¿no? Que tiene sentido, casi todos los indicadores laborales te van dando que van bajando con la edad, ¿no? Vos vas mejorando la calidad de tu trabajo, pero lo que pasa es que estamos en picos muy, muy altos. Casi el 70% de los jóvenes trabajan en estas condiciones y se está estirando la edad en la cual esa calidad mejora. En particular ahí, al estudio que vienen haciendo, les interesa saber también, siendo ese grupo identificado, qué perspectivas tienen, ¿no? También, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la perspectiva a futuro y cómo reconducimos este mercado laboral, por hablar en términos más integrados? Porque vos lo que tenés es un quiebre muy importante en la pandemia, que todavía lo seguimos intentando entender y medir y evaluar, pero una fragmentación del mercado laboral que se venía dando de manera más pausada, tuvo un acelere importantísimo el año de la pandemia. Ahí se rompió algo, claro. Claro, donde muchísima gente despidió trabajadores en relación de dependencia y cuando se volvió a armar, ya no los volvió a contratar en esos términos, dijo, bueno, me armo así y contrató el servicio tercerizado y demás. Y desde la pandemia para acá tenés un aumento sistemático de la figura de monotributistas, de la figura de cuentapropistas, de todo lo que es más atomizado en el mercado de trabajo, ¿sí? Que eso, por supuesto, que afecta a la calidad en la que están las personas que trabajan. Y eso, Candelaria, no se frenó, digamos, está como en continuo crecimiento.
Si vos miras la foto larga, viene de la pandemia para acá en una curva que no deja de crecer, pero ha empeorado muchísimo desde el cambio de gestión política. La realidad es esa. Vos ves una curva muy pronunciada en el primer trimestre del 2024. Claramente hubo como un freno muy importante en las contrataciones, en las altas, en la relación de dependencia y demás, que empezó a menguar a fines del 2024, pero que no terminó de acomodar. La curva se acomodó a mucha distancia. Vos tenés hay un equilibrio que nosotros llamamos que es la cantidad de personas que trabajan en situación de protegidas y las que trabajan en situación desprotegidas. En el mundo privado, ¿no? Apartando a los trabajadores estatales. Entonces, vos tenías que esa cantidad de trabajadores era muy parecida. O sea, vos tenías casi 2,5 millones de personas trabajando en una condición y en la otra, previa a la pandemia. En un momento se te escala completamente la cantidad de personas trabajando desprotegidas, se estaba empezando a equilibrar a fines del 2023 ese número y volvió a separarse en el 2024 y todavía está lejos de juntarse. Y después nosotros miramos el mercado laboral en general. Por ejemplo, uno de los temas de los que estuvimos hablando mucho el último trimestre con nuestro último informe tiene que ver con la situación de los jubilados y jubiladas. Nosotros lo que medimos fue que el gobierno, cuando terminó el primer año completo, el 2024, celebró cierto repunte de la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? En términos de empleo, que había más gente trabajando. O sea, vos tenías desde el último trimestre de 2023 hasta el último trimestre de 2024, que había 78.000 personas más trabajando. Entonces nosotros lo que dijimos fue, bueno, a ver, primero, ¿cuál es la calidad del trabajo de esas personas? Bueno, vimos que había crecido la desprotección, o sea, tener más gente trabajando, sí, en la informalidad, haciendo changas. Cuando dijimos, a ver, ¿quiénes son los que se sumaron a trabajar? Nos dio que más de la mitad de esos 78.000 eran personas en edad jubilatoria, personas de más de 65 años que habían salido a trabajar. Que salieron a trabajar porque quedaron ya desprotegidos con su propia jubilación. Exactamente, para compensar el ingreso jubilatorio. Entonces, personas que no estaban trabajando, que se sumaron al mercado laboral de más de 65 años. Entonces, el ensanchamiento de la cantidad de actividad y la cantidad de personas trabajando, más bien estaba concentrado en personas de 66 años o más. Que tienen que salir a trabajar, como vos decís, porque los ingresos jubilatorios ya no cierran, ¿no? Vamos a invitar, obviamente, a hacerle lectura a los informes que vienen haciendo. Tienen un recorrido, son informes que tampoco son tan largos, me parecieron también agradables también para la lectura. Lo último que te quería consultar tiene que ver con cruzar algunas de las cosas que también nos pasan aquí con otras charlas. Hace un tiempo dialogamos con un investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Javier Balsa, que viene haciendo algunas también entrevistas cualitativas con jóvenes en relación a tema de valoración universitaria. Y en general lo que nos venía comentando, que en los primeros balances de esas entrevistas, es que había mucha transversalidad en la opinión sobre la universidad pública o el valor de la universidad o el estudio en los jóvenes, independientemente de a quién habían votado en el 2023. Y yo te quería preguntar, porque también ustedes están cruzando esos datos de valoración, si encontrás transversalidad en materia de expectativa laboral, independientemente de a quién han votado cada uno. Más o menos, o sea, la valoración en la universidad sí coincide, nosotros también tenemos algunos estudios de entrevistas a jóvenes y sí hay una valoración, que es una valoración racional, nosotros lo medimos también en términos de cómo mejora la calidad laboral de las personas que tienen un título profesional en Argentina, y la universidad sigue siendo un capital importante para tener un trabajo de mejor calidad en nuestro país. Entonces, bueno, eso tiene un peso. Ahora, lo que tenés es que quizás vos conseguís un trabajo de mejor calidad, en términos de un trabajo un poco más protegido, registrado y demás, pero en este momento tenemos un problema de ingresos para esos trabajos. Que a un chico de 20 y pico de años le convenga en términos financieros exclusivamente, no pensando en su futuro, pensando en lo inmediato, le convenga trabajar de Uber que trabajar de enfermero o docente o lo que quieras, en términos de figuras, es tremendo, porque esa, digamos, le estás pidiendo que bueno, que lo haga por amor al arte, por vocación o lo que fuera, pero nosotros también lo estamos midiendo
por horas lo que está ganando hoy en Argentina una persona joven que hace Uber es ampliamente más que lo que están ganando enfermeros, enfermeras, docentes por su hora de trabajo. Claro, personas Entonces, formadas que le dedicaron también que muchos años a esa formación. Que además se supone que nos importan porque son gracias a quienes garantizamos la educación y la salud de nuestro país. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos un desafío importante para que justamente lo que tiene que ver a veces con una intención o una necesidad más inmediata del efectivo en el día a día, bueno, no desincentive al estudio, ¿no? Y a la formación, que es súper importante. Candelaria, te agradecemos los minutos de charla. Dejamos abierta la posibilidad de seguir hablando en otro momento. Dale, muchas gracias a ustedes. Candelaria Rueda, la escuchaste, encargada del área de trabajo digno del Instituto Argentina Grande. argentinagrande.org te vas a encontrar. Tienen una enorme cantidad de producción de informes, también de diversas temáticas. Es todo un eje el relacionado con el trabajo. Las preguntas: ¿en qué condiciones estamos trabajando? ¿Qué datos son confiables? ¿Qué esperan del trabajo los jóvenes? ¿Quiénes están desprotegidos hoy en el mercado laboral? Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.